Buenas noches, estamos en La Mira, un programa dedicado especialmente esta noche a la problemática de las universidades. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿todo bien? Un saludo también para toda la audiencia que nos está mirando. Hoy vamos a tener un programa con muchísima información. Perfecto, así es, porque tal y como adelanté, vamos a tratar una problemática que tiene en vilo a todo el país, la cual, mejor dicho, es la crisis con el financiamiento de las universidades. Les doy primero la bienvenida a esta edición, en el cual tendremos una columna por mi compañera Solaiza y también tendremos una entrevista con Pablo Miguel Reyes, que viene en el segundo bloque. Les cuento, paso a analizar la situación. El inicio de toda esta problemática se da en marzo de 2024, cuando las universidades públicas advirtieron que el presupuesto provisto por la Nación para el financiamiento de las universidades sería insuficiente para costear los gastos de mantenimiento y principalmente, que es una de las quejas más importantes, el salario de los trabajadores, tanto el personal no docente como los docentes. Desde entonces se han realizado marchas federales a lo largo de todo el país con una convocatoria bastante multitudinaria. Se han realizado tomas de universidades, se han realizado tomas a lo largo y ancho de la nación, principalmente en Buenos Aires. Asambleas y reclamos de todo tipo son los que determinan la situación actual. Muchas facultades habían permanecido neutrales incluso, pero esta situación, al escalar tanto, incluso salieron de esa posición de neutralidad y marcaron su postura, claramente totalmente en contra. Yendo un poco más exacto a la raíz del problema, en septiembre de este año el Congreso aprobó la ley 27.757, que buscaba asegurar la actualización de los fondos destinados a las universidades acorde a la inflación. Aún así, el 3 de octubre, el presidente Javier Milei vetó la ley argumentando que era básicamente insostenible y que iba en contra del plan déficit cero, ya que según sus estimaciones la financiación a la educación pública universitaria comprometía un 0,4% del PBI. Esta decisión obviamente generó un gran malestar en todo el sector académico y miles de personas se manifestaron en contra de poner en peligro a uno de los derechos más importantes que hemos conseguido en la historia. El veto afecta directamente el presupuesto para salarios del personal docente y no docente, así como los fondos para el mantenimiento de las infraestructuras de las universidades y no perder de vista las investigaciones científicas que han coronado a nuestro país a nivel científico a lo largo de toda la historia. Universidades como por ejemplo la de San Antonio de Areco y la de Madres de Plaza de Mayo fueron las más golpeadas con dicha situación, con una caída de transferencias de capital de 68% y 56% respectivamente. Los reclamos establecen un panorama bastante claro. Sin un aumento en los fondos mínimamente acorde a la inflación, la educación pública en Argentina corre peligro. Durante las protestas se resaltaron varios puntos críticos, como el deterioro de los salarios docentes, que hoy son de los más bajos en la región sudamericana. Según datos provistos por el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, el sueldo más alto correspondiente a los trabajadores de la educación universitaria corresponde a un profesor con dedicación exclusiva, ganando aproximadamente 1.300.000 pesos brutos. O sea, en la realidad termina siendo menos. Las universidades, como lo debatimos casi eternamente, son consideradas clave para el desarrollo social y económico del país, así como un actor fundamental para la movilidad social y el progreso de nuestra nación. En los últimos días, también ciertas declaraciones del presidente generaron un
un gran malestar y rispideces con los protestantes, ya que Javier Milei declaró que la función social de las universidades perdió efectividad y hoy en día es todo lo opuesto. Es decir, según palabras del mismo presidente, un obstáculo para la movilidad social, ya que argumenta que son las personas de clase alta las que se ven beneficiadas con este sistema educativo y las personas de estratos sociales más bajos no concurren a la universidad y en cambio son quienes financian la educación de los ricos. Obviamente, dicha aseveración es incluso bastante polémica y no se hicieron esperar las respuestas, así que miles y miles de trabajadores de la educación se convocaron en diversas marchas y aquí específicamente en la ciudad de Corrientes ya se han realizado diversas asambleas, principalmente en la Universidad Nacional del Nordeste, en contra de estas medidas y estos dichos que ha bajado el gobierno nacional. Claramente toda esta temática da para un desglose bastante mayor, así que en este bloque que viene tendremos una entrevista con el periodista Pablo Miguel Reyes, que también se encuentra ligado a la ya mencionada Universidad Nacional del Nordeste, y comentaremos un poco sobre una perspectiva diferente de lo que hoy nos aqueja. Buenas noches, Pablo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y bastante preocupados en este contexto, pero quería saber, vos, ¿cómo analizás esta situación en general? ¿Cuál es tu panorama? Yo creo que el gobierno, desde el día de las PASO, yo creo que hay todo un sistema político, toda una era política, mejor dicho, en Argentina que se ha terminado, digamos, ¿no? Que es algo que ya venía pasando, que ya se estaba como que gestando desde hace mucho tiempo. Y el día de las PASO, ese día que Lali tuiteó, ¿no? Qué peligroso, qué triste. Ese día yo creo que fue la evidencia máxima, hasta ese momento, de que en Argentina había cambiado una era. Porque mucho se dice que el 10 de diciembre cambió un gobierno, pero no. Cambió una era en la política argentina y en una situación también de cómo la sociedad argentina entendía la política. Entonces, a partir de ese momento, Javier Milei como que tomó mucho impulso y bueno, terminó nada más y nada menos que ganando las elecciones con todo lo que significa eso. Se coronó presidente con todas las complicaciones que eso significa, con una carrera política muy breve, ¿no? Entonces, yo creo que Javier Milei lo que está haciendo en este momento es como que ir aprovechando ese viento de cola que tuvo en su momento y entró para desafiar una cantidad de preceptos que muchos teníamos ya como establecidos, como por ejemplo esto, ¿no? El concepto mismo de educación pública. Él lo ha dicho, de salud pública, él lo ha dicho abiertamente, dijo que el mejor sistema es el que se paga, como marcando un horizonte. Incluso en ese momento habló de vouchers y después como que tuvo ahí un breve retroceso, por así decirlo, con no, esto va a seguir siendo público, todo, pero bueno, en los papeles no se está viendo. Yo creo que todo lo que estamos viendo en este momento de un presidente que desafía constantemente todo, porque lo que obviamente que acá nos atañe a nosotros, usted como estudiantes y yo como persona también que integro la vida universitaria, como egresado de la carrera, lo que nos atañe no es el presupuesto universitario, que es obviamente que algo súper importante y que tenemos, ¿no? que combatir, que luchar, que pedir, que reclamar desde toda vía posible, pero en realidad toda nuestra vida ha sido desafiado, todo concepto ha sido desafiado en este momento, ¿no? Y es lo que me parece también preocupante, que no hay cosa que no se haya pensado como un consenso básico que no esté siendo desafiado para ser destruido, ¿no? Continuando con la línea esta de declaraciones que forma parte ya de un discurso del oficialismo, mencionaba recién que se mencionó que las universidades han perdido la función igualadora social que tenían quizá en un pasado, según palabras del presidente. ¿Usted cree que esto es así? No, para nada, en absoluto. Incluso todos los datos
habidos y por haber de fuente que busque, dice que pasa exactamente lo contrario. Hoy en día casi el 70% de todos los estudiantes de las universidades a lo largo y ancho del país son primera generación de estudiantes universitarios. O sea, sus padres no accedieron a la universidad. Y eso ya es un gran cambio. Y más allá de que quizás obviamente que haya muchos que no se reciban o que queden en el camino, haber pasado por la universidad ya es un avance en sí mismo, ¿no? Después podemos discutir una cantidad de cosas. Lo que yo veo principalmente en estas cosas que se dicen es algo muy propio de esta gestión de gobierno que comenzó el 10 de diciembre, que es no solamente desde el presidente, ¿no? que apela muchas veces a la agresividad, a los insultos para expresarse, a los agravios constantes, sino que tenemos una gestión que constantemente lo que se encarga es de difundir noticias falsas. Esto es así, está más que comprobado, tenemos casi que todos los días el presidente está diciendo noticias falsas o compartiendo noticias falsas a través de sus redes sociales. Entonces como que se genera mucho, ¿no? Hace unos años atrás quizás se hablaba mucho de esto, ¿no? De la posverdad, de que no importa tanto lo que vos pensás, sino de cómo se siente la gente. Todo ese concepto ahí como que esto se lo llevó al extremo. Y yo creo que cuando un presidente comienza a decir fake news, no es una fake news, sino es un hecho político, ¿no? Y es a lo que nos enfrentamos. Y a partir de eso, desde las redes sociales como que se ha estimulado mucho, ¿no? Muchas ideas que hoy lamentablemente están como que bastante instaladas en la sociedad. Como por ejemplo esto, que las universidades no se auditan, que no muestran un papel. Eso es cualquier persona que haya pasado por la universidad o que haya presentado un proyecto de extensión o cualquier cosa, tiene perfectamente claro que eso no es así, digamos, ¿no? Si tenés una cantidad de quilombo, tenés una cantidad de problemas y papeles que tenés que hacer, ya sea para cobrar un sueldo que está muy por debajo incluso de la línea de indigencia, porque es lo que pasa con con cerca del 80% de los sueldos, o para tener un proyecto de lo que sea, si tenés que mover un papel, imagínate lo que es toda esa estructura, que además que las universidades se auditan todos los años, están los mecanismos. Se aprovecha, ¿no? de mucha gente que quizás no conoce o que no se informa tanto y difunde estas mentiras, y bueno, es lo que hoy en día te estamos tratando, ¿no? de siempre ir detrás del incendio, de decir, mirá que se auditan, incluso se lo han planteado al vocero presidencial Manuel Adorni, que esto de decir, bueno, ok, ¿cuándo van a inspeccionar las universidades? Porque si ustedes dicen que no se auditan, bueno, es deber de un cuerpo que depende de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces es Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados, quien tiene que comenzar a agitar, ¿no? esas auditorías. Y cuando se le pregunta eso a cualquier de funcionarios del gobierno nacional, te cambian de tema. No, nosotros estamos en otra cosa, no nos importa tanto. Entonces ves, ¿no? Todas esas cosas. Y además también lo que hacen muchas veces es como que plantearte otro frente de batalla, ¿no? Que es esto de quién tiene que auditar a las provincias, a las universidades. Ahora van a querer que las universidades se auditen de cuerpos que dependan del Poder Ejecutivo Nacional, como es el SIGEN, si no me equivoco. Y las universidades tienen en realidad autonomía, porque así lo dice la ley, y bueno, como que va en contra de eso, y son posibles batallas judiciales que se podrían llegar a abrir. Como que es un quilombo que nunca se termina un conflicto y ya te abren otro. Por el momento, como mencionamos, el futuro es bastante incierto. Uh-huh. ¿Ve usted un atisbo de esperanza en la mancomunión entre estudiantes y docentes para luchar por sus derechos? Yo creo que es muy importante, obviamente, la unión de todos los sectores. Hemos visto, ¿no? A lo largo y lo ancho de nuestra historia muchos ejemplos, ¿no? de lo que era la lucha obrero-estudiantil. Pero yo creo que, y remitiéndome a lo que dije previamente, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Yo creo que en este momento como que es el imperativo para todas las personas que hoy en día estamos queriendo, ¿no? Que se sostenga esto de la universidad pública. Tenemos que comenzar a buscar métodos que sean innovadores, que sean más originales y que sean distintos a muchas cosas que se hacían antes. Yo no estoy en contra de las manifestaciones, he ido a las marchas incluso, no estoy en contra de las tomas, si así lo consideran necesario, pero sí yo creo que se puede generar bueno, cambió la era política, ¿no? O sea, hoy en día la sociedad ya entiende la política de otra forma, ve estos temas de una manera totalmente distinta como vi antes, y yo creo que apelar mucho a herramientas viejas puede traer complicaciones que le terminen beneficiando al gobierno nacional. Entonces yo creo que además de todas las cosas que se puedan hacer y que se puedan determinar a partir de las asambleas, de las tomas,
hay que buscar nuevas formas de protestar, de informar o de dar a conocer toda la situación que atraviesa y también de explicar a la sociedad por qué es importante lo de la Universidad Nacional. ¿Cómo se tiene que hacer? Lamentablemente yo no sé, pero sí considero necesario como que ir buscando nuevas formas y que tengan que ver más también con la época en la que vivimos y que tengan en cuenta los cambios políticos y sociales que hemos atravesado. Muchas gracias, Pablo. Para toda nuestra audiencia, esta fue la entrevista con Pablo Miguel Reyes, al cual le agradecemos muchísimo por la cortesía. A continuación tendremos a Sol Aixa Obregón contándonos un poco qué pasó el día miércoles relacionado a la UNE. Creo que tengo entendido que fue un día bastante importante. Contame. Sí, bueno, buenas tardes de vuelta, buenas noches, perdón, a toda la audiencia nuevamente. Por mi parte, cubrí todo lo que fue la jornada del día miércoles y 16 de octubre en la Universidad Nacional del Nordeste. La Universidad Nacional del Nordeste tiene 2 sedes, Corrientes y Resistencia. Se realizaron actividades en varias sedes de esta universidad. Fue una jornada, por mi parte, como dije, periodísticamente muy larga. Fueron 15 horas básicamente de cobertura, de estar con la gente y toda esta teoría que justo estuvimos hablando con Pablo Miguel, todas estas ideas, yo la pude ver prácticamente cómo se estaba efectuando en la Universidad Nacional del Nordeste. Fui básicamente testigo de cómo se fue gestando todo este movimiento estudiantil, por lo menos en esta universidad. Entonces, el miércoles 16 de octubre se realizó una amplia jornada de lucha de los estudiantes docentes, no docentes, universitarios de la UNE, Universidad Nacional del Nordeste. Teniendo en cuenta la situación política y económica actual de desfinanciamiento de las universidades nacionales, que estuvimos comentando a lo largo de este programa, la UNE se sumó a los reclamos y se realizaron asambleas, clases públicas y vigilias en diferentes sedes de la universidad. La jornada tuvo su inicio a las 15 horas en la Facultad de Derecho, que se ubica en Corrientes, donde se realizó una asamblea para determinar las medidas de lucha que van a seguir como facultad. Siguió a las 17 horas en la sede de Comtulab, es decir, la sede de Comunicación, Turismo y Relaciones Laborales, que son 3 carreras diferentes, en la cual se llevó a cabo una clase pública con corte de calle. Y al finalizar se convocó a la Asamblea General de la UNE, donde se debatieron las últimas decisiones a tomar, seguido de la vigilia en las instalaciones al aire libre del campus y se prosiguieron con los debates en las horas de la madrugada. Esta Asamblea General tuvo su lugar en la sede de Resistencia, o sea, hubo una interconexión de provincias. Básicamente nos separa un puente, pero esta conexión también como que fue algo muy significativo porque no es que se realizó en una sola ciudad, o sea, este movimiento también incluye a todas las provincias del país, se está, como habías nombrado hoy al principio, se gestó principalmente en Buenos Aires, pero se fue expandiendo a lo largo de las provincias de todo el país, entonces como que se resalta esta idea de lo federal en las universidades públicas y eso es muy importante, yo lo pude ver en este paso de simplemente pasar el puente, de cruzar el puente, cruzar un río, de cruzar un límite provincial, considero que fue algo muy importante. Empiezo cómo fue la asamblea básicamente realizada en la Facultad de Derecho, que tuvo la particularidad de ser la primera en realizarse después de mucho tiempo. Esta facultad reúne gran cantidad de centros, agrupaciones y movimientos adversarios, es decir, que todos estos movimientos tienen ideologías diferentes y muy poca participación de alumnos autoconvocados. Sin embargo, en esta asamblea participaron aproximadamente 40 personas y se debatieron en la entrada de la facultad acerca de las medidas a tomar. Este lugar, o sea, el lugar donde se realizó esta asamblea, tuvo un punto muy estratégico, ya que fue en la entrada de la universidad y muchos de estos centros que no estaban alineados con las políticas y medidas que está tomando el gobierno, pasaban por el lado, simplemente se reían o alumnos se quedaban escuchando un ratito, pero después se iban también. Entonces como que este contraste estuvo muy marcado sobre todo. Pero básicamente lo que se concluyó en esta asamblea fue que por parte de los estudiantes que
están conmovidos por esta situación, que están apegados a este movimiento, van a seguir tomando medidas en una asamblea permanente y se van a tratar de hablar más con el alumnado, se van a tratar de entrar a las clases para comunicar qué es lo que está haciendo la Asamblea General de la universidad, y también se dieron muchos debates, sobre todo filosóficos, ideológicos, relacionados a lo constitucional, que es básicamente lo que el alma del derecho, ¿no? Otro de los eventos a lo largo de este día fue que a las 17 horas en la sede de ComTuLab se dio inicio a una clase pública. Esta clase pública básicamente fue sacar los bancos a la calle, cortando la vía pública, y en la misma participaron aproximadamente entre 80 y 100 personas. Algo muy bello que pude ver fue que hubo un stand de xilografía, es decir, que se pudieron estampar cosas en defensa de la universidad. Se hizo mucho uso esto de lo visual, que es muy importante. En ComTuLab usamos mucho las palabras, porque yo soy de esa facultad, usamos mucho las palabras, pero también lo fusionamos con lo visual. Y esto lo pude ver y fue muy importante para mí. En esta clase pública, quien dio inicio fue uno de los profesores de comunicación. Se habló de la importancia de estas asambleas, de estas clases públicas, ya que dan visibilidad a otras facultades, a otras carreras que están un poco reacias o que no toman participación por el momento, como para que empezar a motivarlos a que formen parte de esto. Seguidamente tomaron la palabra estudiantes y recibidos de la Universidad Nacional del Nordeste, que formaron parte de las tomas en el año 1998 y 2018. Estas tomas fueron muy significativas, ya que fueron de las pocas tomas que se realizaron en la Universidad Nacional del Nordeste, y estuvo buenísimo, ya que los alumnos pudieron entender desde la parte práctica cómo es formar parte de una toma y la importancia que tienen ante el movimiento y la lucha estudiantil. Justamente hablaba de la importancia de las asambleas y las clases públicas, es que se debate la toma de decisiones entre estudiantes, docentes y no docentes, y se busca lograr la representación de las diferentes facultades y las sedes, y la lucha de concientizar, informar, convocar e invitar a quienes no forman parte o desconocen de la situación universitaria actual. Esta jornada tuvo su culmine en la Asamblea General de la UNE, que se realizó en Resistencia, que fue una asamblea muy convocante, se debatieron muchísimas cosas, y al final se concluyó la creación de una Asamblea General de Estudiantes Autoconvocados. ¿Qué es esto? Esto es muy importante para este movimiento, porque los estudiantes autoconvocados son estudiantes que no poseen ninguna bandera política, no forman parte de ningún movimiento, de ninguna agrupación, ningún centro de estudiantes, son simplemente estudiantes que quieren defender sus derechos. Entonces esto a mí particularmente como periodista me pareció importantísimo destacarlo, porque los centros de estudiantes no formaron parte de esta asamblea. Al finalizar se dio inicio a la vigilia, que duró durante toda la madrugada, y siguieron los debates, y básicamente a lo largo de los días se van a seguir dando otras actividades acerca de esta asamblea. Muchas gracias por tu cobertura, Sol Obregón. Bueno, con esto vamos concluyendo el programa. Espero este día pasado miércoles haya sido quizá un punto clave en esta lucha por los derechos estudiantiles. Toda esta situación va a seguir irresoluta por un tiempo, pero imaginar un futuro en donde, como hablábamos, la función social igualadora que tienen las universidades a lo largo de todo el país se vea comprometida resulta totalmente ominoso y desalentador. Por nuestra parte, nos vemos en un próximo programa desglosando un poco más este problema, y esto fue En la Mira, otra producción de Los Invisibles. Buenas noches.